Hacer más en la sala de cirugía significa ahorrar más con los productos avanzados de Surgicel, la solución diseñada a través de los hemostáticos absorbibles Surgicel Snow y Surgicel Fibrilar. Demuestra un rendimiento mayor en cada procedimiento, arrojando resultados confiables. Los estudios demuestran que una sola capa de las marcas avanzadas Surgicel es tan efectiva o más efectiva que las capas dobles de Surgicel original. Y el poder de nuestra experiencia Surgicel genera confianza para nuestros socios. Esta construcción sobre la reproductibilidad probada de Surgicel original nos acerca a mayores rendimientos. Su utilidad se refleja en la reducción de costos y tiempos por paciente, impactando de manera positiva en la economía de nuestros clientes. Surgicel Snow y Surgicel Fibrilar son productos avanzados y costo efectivos que están al día con las cambiantes necesidades de los pacientes y las nuevas técnicas quirúrgicas, pero continuamos diseñando soluciones que van más allá de la innovación. Casa Médica. Muy buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos al día 2 de nuestro segundo Congreso de Cirugía Nacional Hepatopancreatobiliar, capítulo Guatemala. El día de hoy corresponde presentar al módulo de páncreas. Al inicio, como la dinámica, vamos a tener la presentación de los trabajos libres y casos interesantes, la cual va a estar moderada por el doctor Jimmy Ishkayao. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a presentar los trabajos libres. El primer trabajo corresponde al doctor Roberto Efraín Margos, procedimiento de Whipple, experiencia de un centro en fase de crecimiento en cirugía hepatobiliopancreática del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Buenas tardes, tengan todos los presentes. Un agradecimiento especial al comité organizador del segundo congreso de cirugía hepatobiliar. Vamos a presentar un trabajo libre que está titulado Procedimiento Whipple, experiencia de un centro en fase de crecimiento en cirugía hepatobiliopancreática. Como autor, su servidor Roberto Margos, como coautores el doctor Ishkayao, Porras y el doctor Contreras. Iniciamos presentando los antecedentes del procedimiento. Se define como una pancreatoduodenectomía cefálica que se realiza en pacientes con sospecha o diagnóstico de tumores periampulares. Es considerado actualmente el procedimiento quirúrgico abdominal más complejo, con una alta morbilidad y mortalidad temprana actual de 1 al 3%, que fue reportada en la mejor serie hasta el momento, que fue en el 2015, reportado por el doctor Cameron, quien reportó 2.000 procedimientos consecutivos, es decir, con el paso de los años va mejorando la experiencia quirúrgica y asimismo los resultados posoperatorios. El objetivo de este estudio fue determinar cuáles eran los resultados del procedimiento Whipple en nuestra institución en un periodo total de 5 años, del 2015 a 2020. Los objetivos específicos fue caracterizar aspectos clínicos, determinar resultados quirúrgicos y asimismo realizar un análisis de riesgo mediante odds ratio de complicaciones asociados a comorbilidades.
La metodología que utilizamos fue un estudio descriptivo, analítico, retrospectivo, cuya población utilizada fue el universo total, 42 casos, no se utilizó ninguna muestra. Y la unidad de análisis fueron todos los pacientes intervenidos en el Hospital General de Enfermedades sometidos a pancreatoduodenectomía. Nuestros criterios de inclusión fueron los pacientes intervenidos que fueron pacientes con cirugía completada. Y criterios de exclusión fueron pacientes que no fue posible completar la cirugía, es decir, se programaron, sin embargo, por factores del tumor que ya estaba muy adherido a grandes vasos u otras estructuras, ya no fue posible terminar el procedimiento. Y también se excluyó en aquellos pacientes con expedientes clínicos incompletos. Nuestras variables fueron clínicas, quirúrgicas, y también desarrollamos una hipótesis que fue que los pacientes con comorbilidades iban a presentar un mayor riesgo de complicaciones. Ya en el ámbito de resultados, bueno, determinamos que fueron 42 procedimientos en un total de 5 años. La distribución de casos por edad y sexo en el sexo masculino fue un total de 69 y 31% en el género femenino, con una media de edad de 61.5 años y desviación estándar de 7.7. Cabe destacar en esta tabla que operamos pacientes bastante jóvenes, incluso desde 30 años. Normalmente la literatura reporta que estos casos de tumores son más frecuentes en población mayor de 60 años. Sin embargo, nuestra población menor a 60 fue una población bastante grande, por lo cual sí es de suma importancia este dato estadístico. También buscamos una tabla de comorbilidades, ya que queríamos evaluar si existía una relación de comorbilidad con complicación, en el cual el 54% de los pacientes intervenidos tenía una comorbilidad asociada, de las cuales las más frecuentes fue hipertensión arterial y diabetes mellitus. Las características de la cirugía, de resultados, pues pacientes transfundidos en el transoperatorio fue 10, que corresponde al 24%. El tiempo quirúrgico promedio fue de 5.5 horas. Ambos datos están más elevados a las series reportadas por el Dr. Cameron. Sin embargo, cabe destacar de que nuestro centro está aún en transición a convertirse en un centro de alto volumen. La reintervención postoperatoria temprana fue en 2 casos en las cuales nosotros las categorizamos como reintervención menor a 30 días después del procedimiento Whipple. Pacientes que necesitaron intensivo en el postoperatorio inmediato fue el 81%. Nuestra mortalidad reportada igualmente categorizada en 30 días posterior al procedimiento fue de 2 casos. Y en el apartado de complicaciones fue del 18%, de las cuales 7% fue fístula pancreática e infección de herida operatoria y 2% de fístula biliar, asimismo de fuga de enteroanastomosis. Cabe destacar que la fístula pancreática, el tratamiento fue únicamente conservador con drenajes y uso de somatostatina, la infección de herida operatoria con cultivos y antibiótico-terapia dirigida. Sin embargo, la fístula biliar y la fuga de enteroanastomosis sí requirió tratamiento de reintervención, que son los 2 casos reportados. Los resultados histopatológicos malignos fueron el 97% de los pacientes, que corresponden a 41 casos, y en un caso únicamente se reportó como inflamación aguda y crónica, por lo cual lo categorizamos como una pancreatitis crónica. Este estudio también fue un estudio analítico, ya que queríamos hacer una asociación de riesgo entre comorbilidades y complicaciones, por lo cual buscamos el riesgo exponencial de odds ratio de comorbilidades con complicaciones. Los valores estadísticos que obtuvimos en esta tabla fue un odds ratio de 1.4815 con un índice de confianza de 0.3046 a 7.20 y un valor de P de 0.9251. Es decir, los pacientes que tienen comorbilidades tienen un riesgo de 1.4 mayor de complicarse a los que no tienen comorbilidades previas. Sin embargo, este valor estadístico no es significativamente, no es un valor significativo para determinar de que hay una relación directa, por lo cual descartamos la hipótesis de que las comorbilidades aumentaban el riesgo de complicaciones. Las conclusiones de nuestro estudio fue que nuestros resultados son esperados al estar en la transición como centro de crecimiento.
El diagnóstico de los tumores ha sido en pacientes de menor edad a lo reportado en la literatura. El riesgo de complicaciones en asociación de comorbilidad fue de 1.48, por lo cual no es estadísticamente significativo. Las recomendaciones, bueno, considerar el diagnóstico de tumor de la encrucijada pancreatoduodenal en pacientes jóvenes con ictericia obstructiva y pérdida de peso, debido a que nuestras estadísticas sí reportaron valores bastante elevados en población joven. Continuar con procedimientos Whipple por el mismo equipo quirúrgico, debido a que al tener mejor experiencia de manejo y depuración de técnica quirúrgica, mejorarán los resultados postoperatorios. Debido a que la complicación frecuente es fístula pancreática, es indispensable el uso de drenajes. Además, se debe valorar añadir el uso de análogos de la somatostatina en presencia de fístulas. El ocreótido sí nos hemos dado cuenta que disminuye el gasto de las fístulas, asimismo la estancia hospitalaria. Y por último, por evidenciar un gran porcentaje de neoplasias de origen pancreático, al tener el diagnóstico histopatológico es necesario valorar el uso de quimioterapia, ya que esta neoplasia tiene mayor tasa de recurrencia incluso con cirugía de márgenes libres, por lo cual también es necesario que oncología médica le dé seguimiento oportuno al paciente posoperado. Nuestras referencias bibliográficas. Y aquí una foto transoperatoria del equipo quirúrgico. Regularmente para el procedimiento usualmente se utiliza una incisión subcostal bilateral y también se utiliza un separador que se denomina el separador de Thompson, el cual es un separador automático que va anclado directamente a la camilla para tener una adecuada exposición. Bueno, muchas gracias. Aquí finalizamos la presentación. Dejo lugar y espacio para comentarios, sugerencias y preguntas. Gracias. Se les hace el recordatorio para que al final podamos realizar nuestras preguntas y respuestas. Y el siguiente caso que vamos a presentar es trauma duodenal, reporte de caso por el doctor Manuel Chacón del Hospital General de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Segundo Congreso de Cirugía Hepatobiliar de Guatemala. El reporte de un caso titulado trauma duodenal, el cual se llevó a cabo en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el Hospital General de Accidentes, Ceibal. Como autores, el doctor Manuel Chacón, su servidor, R5 de Cirugía General, el doctor Oseas Cuyuch, R4 de Cirugía General, el doctor Oscar Palma y el doctor Ernesto Benítez, jefes de servicio de cirugía del Hospital General de Accidentes, Ceibal. Como datos generales del paciente, tenemos las iniciales ERB, de género masculino, de 27 años de edad, sin ninguna religión, guardia de seguridad como ocupación, residencia del Progreso, sin antecedentes de importancia. Motivo de consulta: el paciente fue referido del Hospital Nacional por fractura de fémur de un día de evolución. En la historia de la enfermedad actual, paciente que un día previo sufre accidente en motocicleta al ser arrollado por un automóvil, es atendido en un Hospital Nacional, donde inmovilizan el fémur con yeso posterior, dan atención inicial y un día posteriormente es referido por contar con Seguro Social. A su ingreso, el paciente ingresó con fecha 3 de agosto del año 2020. Signos vitales con 115 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, una presión arterial en 90/60 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 23 respiraciones por minuto, temperatura de 37.5 grados, saturando 93%. Al examen físico de ingreso, paciente diaforético con estigmas de trauma en cráneo, equimosis periorbitaria derecha, tórax con dolor a la palpación en parrilla costal derecha, sin enfisema subcutáneo palpable, abdomen con signos francos de irritación peritoneal, extremidades con canal de yeso posterior en miembro inferior derecho, con Glasgow de 15 puntos, neurológicamente conservado. Se realiza ultrasonido FAST, el cual evidencia líquido libre en la cavidad abdominal, por lo que se toman muestras de laboratorio y se decide llevar a sala de operaciones
de forma inmediata. Con impresiones clínicas de ingreso de un trauma cerrado de abdomen, trauma hepático a descartar, trauma esplénico a descartar, trauma encefálico leve y fractura de tercio medio fémur derecho. Laboratorios de ingreso, tenemos una hematología con 10.700 glóbulos blancos, neutrófilos en 85%, una hemoglobina en 9.4 gramos sobre decilitro, plaquetas en 90.000. Química sanguínea, una creatinina en 2.35, bilirrubinas totales en 2.02, bilirrubina indirecta en 1.1, ASAT en 12.256, perdón, ALAT en 797, CK en 3.570. Tiempos de coagulación, un TP en 20, TPT en 38 y NR en 1.7. En sala de operaciones se decide realizar la parotomía exploradora, la cual, como hallazgos, con 1000 cc de hemoperitoneo, trauma hepático grado 4 en el segmento 5, fibrina y material biliar infiltrado en la zona 2 de retroperitoneo del lado derecho. Se decide realizar maniobra de cojo, donde se evidencia trauma duodenal grado 3 entre la primera y la segunda porción del duodeno, la cual respeta y no involucra la ampolla de Batten. Procedimiento. Después se decide realizar el drenaje del hemoperitoneo, duodenectomía más gastro y anastomosis en YRU y patografía del segmento 5. Paciente sale a unidad de cuidado crítico sin complicaciones inmediatas por estado acidótico que presentaba el paciente y por tiempo prolongado de quirúrgico. Aquí vemos un video de la lesión transoperatoriamente. Se observa que hay una lesión aproximadamente de unos 3 centímetros en la cara posterior de entre la primera y la segunda porción del duodeno. Aquí estaba la ampolla de Batten, la cual está conservada, por lo que se decide realizar una resección mecánica de dicha porción. Aquí tenemos una foto de la pieza quirúrgica resecada, vemos el segmento duodenal y la lesión resecada. Las anastomosis al finalizar el procedimiento se evidencian íntegras, sin fugas. La evolución del paciente, pues tenemos que 4 días posteriores al procedimiento y al ingreso, el paciente presenta salida de material biliar por drenaje, por lo cual es llevado nuevamente a sala de operaciones con sospecha de dehiscencia de la anastomosis o fuga. Sin embargo, se observa la anastomosis sin fugas. El 10 de agosto del mismo año presenta salida de líquido biliar por el drenaje, por lo que se realiza un estudio con medio hidrosoluble, el cual no evidencia ningún trayecto fistuloso, no evidencia fugas. Sin embargo, persiste con abundante salida de material de apariencia intestinal y biliar, por lo que se decide llevar nuevamente a sala de operaciones el día 11 de agosto. Por sospecha de evidencia de la anastomosis, se evidencian anastomosis sin fugas nuevamente, por lo que se realiza el lavado de la cavidad y se coloca un sistema de presión negativa abdominal. El 18 del mismo mes, paciente llevado nuevamente a sala de operaciones por continuar con salida de material biliar e intestinal por el sitio del drenaje, una fístula de gasto alto, aproximadamente 1000 cc diarios. Se evidencia abdomen congelado con mayor contaminación en correa paracólica derecha, por lo que se sospecha de dehiscencia del muñón gastroduodenal. Se coloca un sistema VAC en la pared abdominal hacia el sitio donde se incidió para colocar el drenaje, para tratar de dirigir así la fístula hacia ese lado. El 5 de septiembre se realiza una junta médica con los jefes del servicio del hospital y en conjunto con el endoscopista del centro hospitalario se decide realizar endoscopía. Paciente quien tendría que estar en condiciones adecuadas y todo, se pasa nuevamente a un procedimiento de realizar una endoscopía el 7 de septiembre, 2 días posteriores. Es llevado a endoscopía, donde se evidencia una fístula del muñón gastroduodenal aproximadamente 4 milímetros.
Se evidencia el gastos y una anastomosis, entero anastomosis, sin fugas ni fístula. Se coloca una sonda hacia yeyuno para brindar alimentación y se deja el sistema de presión negativa intraluminal en el sitio de la fístula mediante otra sonda, del cual va dirigido y lleva la esponja alrededor para brindar la terapia de presión negativa intraluminal. Esta es la endoscopía inicial. Aquí tenemos un video. Ahí están entrando a la porción pilórica, piloduodenal. Ahí se evidencia el sitio de la fístula, el cual pues, ya se ve de manera adecuada, ya que al ingresar al abdomen en las laparotomías previas, por estar congelado no se podía ver. Y se le deja ahí la terapia de presión negativa. Se realizan 4 recambios de esta terapia mediante endoscopía. El paciente es manejado conjuntamente con ocreotide, con reposiciones de líquidos. Manejo difícil del paciente realmente. Al realizar el 4º recambio se evidencia un defecto de 1 milímetro sin gasto a través de la pared abdominal, por lo que se decide finalizar la terapia, ya que el defecto era demasiado pequeño, y se inicia dieta un día posterior a este procedimiento. El procedimiento es tolerado de manera adecuada, ya no se evidencia gasto por el trayecto fistuloso, por lo que el paciente el 20 de noviembre es egresado del hospital, luego de cumplir cobertura antibiótica por presentar endocarditis, que el paciente se complica con Clostridium difficile, es una evolución bastante larga, sin embargo, el paciente egresa de manera satisfactoria. Como conclusiones, la terapia de presión negativa intraluminal endoscópica es efectiva aún en fístulas de gasto alto. Sin embargo, la efectividad de esta disminuye hasta en un 50% de estos pacientes aproximadamente, según la literatura que se revisó. Y la eficacia de este tratamiento es mayor si la licencia de la anastomosis no presenta fístula aún o presenta una fístula de gasto bajo, y es mayor aún, incluso mayor al 80%, si es evidenciada de manera temprana. Esta fue la bibliografía revisada. Y muchas gracias por su atención. Este es el Teatro de Quetzaltenango. Gracias por su atención y buenas noches. El siguiente reporte de caso, denominado iliobiliar por el doctor Roberto Efraín Margos del Hospital General de Enfermedad Común del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a presentar un reporte de un caso titulado Obstrucción intestinal por iliobiliar. Reporte de un caso. Como autor, su servidor Roberto Margos y coautora María Isabel Campo. Iniciamos presentando al paciente con datos generales. Es un paciente masculino, 72 años, alfabeta, jubilado, originario de Villanueva, Guatemala, sin antecedentes familiares y antecedentes personales quirúrgicos de osteosíntesis del miembro inferior derecho por fractura hace 12 años. Y también antecedentes de vicios y manias de tabaquismo de 4 cigarrillos desde los 45 años. El motivo de consulta del paciente fue dolor y distensión abdominal de 5 días de evolución, el cual fue gradual, difuso, 7 de 10 de intensidad, tipo cólico, asociado a náuseas y vómitos de contenido biliar. Consultó con un médico particular quien le realiza estudios documentando Helicobacter pylori,
Sin embargo, el paciente 2 días previo al ingreso a nuestra institución, el dolor agudizó, por lo cual le realizaron un ultrasonido, el cual reportaba una masa en segmentos 6 y 7, por lo cual lo refieren a nuestra institución. El examen físico de ingreso tenía signos vitales normales, únicamente reportando que el abdomen se encontraba globoso, distendido, sin ruidos gastrointestinales, leve dolor a la palpación superficial, sin datos de irritación peritoneal, sin embargo, contacto rectal con heces en ampolla rectal. Se le realizaron laboratorios de ingreso, los cuales se encontraban con leucocitosis, neutrofilia y anemia. Electrolitos en límites normales. También las pruebas de fosfatasa alcalina y GGT se encontraban elevadas, con una bilis total en 2.5. Tiempos de coagulación entre límites normales. Y por el reporte del ultrasonido, que reportaban una masa en segmentos 6 y 7, más antecedente de tabaquismo, también se le realizaron marcadores tumorales, los cuales estaban elevados con un CA19-9 mayor de 1200, antígeno carcinoma embrionario en 110 y alfa-fetoproteína en 5.31. Con estos datos y historia clínica, se ingresó con una impresión clínica del dolor abdominal a estudio, a descartar una obstrucción intestinal. El siguiente diagnóstico fue lesión hepática y a descartar una neoplasia, a descartar hepatocarcinoma. El plan de ingreso inicial fue ingresarlo para el tratamiento médico de la obstrucción intestinal, por lo cual se le inició manejo médico con control de ingesta, sondas nasogástricas y más hidratación. El paciente, cabe mencionar que resolvió el cuadro de distensión y resolvió el cuadro de obstrucción intestinal. Se le habían hecho estudios posteriores en los cuales ya no estaba con apilamiento de monedas en rayos X, el paciente estaba defecando, los vómitos se dieron, por lo cual se ingresó a pisos para seguir estudiando. Sin embargo, el paciente súbitamente volvió a presentar un cuadro obstructivo, volvió a distenderse, a presentar vómitos biliares. Nuevamente se le solicitaron rayos X en los cuales se observaba una imagen de apilamiento de monedas. El control posterior igualmente se observaba imagen de apilamiento de monedas. Sin embargo, se tuvo una sospecha de observar neumobilia, como se ve en la imagen, en este paciente, por lo cual se le solicitó una tomografía de abdomen, en la cual se reporta igualmente la neumobilia en el árbol biliar intrahepático, y en los cortes inferiores se observaba dilatación de asas intestinales con una imagen intraluminal sospechosa de un lito. Por lo cual, ya con todos estos datos de imágenes, de rayos X, tomografía, se tenía la posibilidad diagnóstica de un hilio biliar, por lo cual se le solicitó evaluación preoperatoria y el paciente fue llevado a sala de operaciones. Con indicación de obstrucción intestinal, los hallazgos fueron 400 cc de líquido inflamatorio, 4 metros de intestino delgado con una transición entre región distal de ilion con y sin distensión. Esta transición se encontraba justamente donde estaba bloqueado con el lito. Aquí vamos a ver una imagen transoperatoria de la región intestinal. Esta región superior corresponde a la región cefálica, la región lateral, medial y caudal. Y aquí observamos el lito dentro de la luz del ilion distal. Aquí observamos ya el cálculo extraído. Realmente era un lito bastante grande. La enterotomía que fue necesaria para extraer el cálculo. Y aquí podemos observar igualmente el lito en el momento de estar extrayendo el cálculo a través de la enterotomía. Bueno, ya el paciente posteriormente al procedimiento pasó a cuidados intermedios. El paciente evolucionó adecuadamente, ya que se había resuelto el cuadro de la obstrucción intestinal. No se decidió realizar en el mismo tiempo quirúrgico la reparación de la fístula, ya que fue durante un turno y generalmente solo se cuenta con cirujano general, no hay cirujano hepatobiliar. Sin embargo, el paciente se le dejó para un segundo procedimiento la reparación de la fístula. El paciente no accedió, ya que ya se sentía bien, pero se le dio seguimiento por consulta externa.
En la discusión de caso vamos a presentar que el iliobiliar es una causa poco frecuente, de hecho es el 1 al 3%. Y hay una clasificación para evaluar cómo se forma el iliobiliar. Realmente la fisiopatología son por múltiples infecciones e inflamación de la vesícula biliar, cual causa adherencias hacia duodeno, colon o estómago. En el caso de nuestro paciente lo podríamos categorizar como un síndrome de Mirici-Sendes 5B, ya que se encontraba con iliobiliar. El diagnóstico es un reto realmente, ya que todos los síntomas y signos son inespecíficos y son intermitentes. La literatura indica que el diagnóstico se realiza entre 3 a 8 días después de la aparición de síntomas y el diagnóstico preoperatorio correcto es el 30%. En gran parte este diagnóstico es por diagnóstico de imágenes, en los cuales vamos a observar la famosa triada de Simon, otra literatura la describe como Ringler o Baltasar, pero las tres consisten básicamente en lo mismo: neumobilia, apilamiento de monedas y el hito intraluminal, como podemos observar en la radiografía. Neumobilia, apilamiento de monedas y el hito intraluminal. La tomografía es mucho más sensible y específica para determinar estos hallazgos y tiene la gran ventaja que también puede observar los cambios de la vía biliar, ya que estas generalmente ya se encuentran con las fístulas, ya sea duodeno o colon. Un estudio también que puede ser diagnóstico y terapéutico en algunos casos es la esofagogastroduodenoscopía, ya que puede observar el hito dentro del duodeno. Cuando ocurre esto, generalmente puede pasar hacia la región distal y causar un iliobiliar, o mantenerse en la región del duodeno y migrar hacia la región superior, por lo cual causa un síndrome de Bouveret. El tratamiento el objetivo principal es la extracción del cálculo para determinar que el iliobiliar y resolver el cuadro obstructivo. Sin embargo, no hay consenso aún sobre el procedimiento quirúrgico indicado. El consenso actualmente es resolver el cuadro obstructivo. Sin embargo, hay quienes abogan para que se realice la reparación en el mismo tiempo de la fístula colecistoduodenal o colecistoduodenal o colecistogástrica, y hay otros que indican que se hagan en 2 etapas. Es decir, primero resolver el cuadro de la obstrucción mediante la enterotomía, extracción del cálculo, cerrar y en una segunda cirugía ir a reparar la fístula que está generando el iliobiliar. Sin embargo, cuando se considera esto, siempre hay que determinar que no hayan más cálculos dentro del intestino o dentro de la vía biliar. Bueno, esto es únicamente para presentar el caso clínico. Dejo lugar para preguntas y comentarios. El siguiente caso es denominado tratamiento mínimamente invasivo de la coledocolitiasis, presentado por la doctora Alejandra Monroy del Hospital General de Enfermedad Común del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Monroy. El día de hoy les voy a presentar un reporte de caso sobre el tratamiento mínimamente invasivo de la coledocolitiasis realizado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en conjunto con el doctor David Gómez, doctor Oseas Cuyuch y doctor Omar Godoy. Hablando un poco sobre la patología, pues la coledocolitiasis es una patología bastante frecuente, siendo entre sus principales complicaciones la coledocolitiasis, que se encuentra hasta en el 10 al 50% de los pacientes. El tratamiento de esta complicación pues suele ser endoscópico. Sin embargo, en cálculos mayores de 2 centímetros hay un fracaso del tratamiento hasta en el 88% de los casos. Hablando ya sobre el caso, pues es una paciente femenina de 64 años de edad, casada, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos. Ella consulta por un dolor abdominal de 15 días de evolución, con historia de que 15 días previos a la consulta inicia con dolor en hipocondrio derecho asociado a náuseas, vómitos, los cuales se intensifican con las comidas, automedicándose analgesia
Sin embargo, sin presentar alivio, decide consultar. El examen físico de ingreso, pues la paciente con signos vitales dentro de límites normales, la paciente anictérica, con dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho, sin masas palpables, no signos de irritación peritoneal, con morfín negativo. Debido a esto, pues se decide realizar laboratorios, los cuales con una hematología sin leucocitosis, sin neutrofilia, no alteración plaquetaria ni de tiempos de coagulación. Sin embargo, en la química sanguínea se puede observar con una leve elevación de las bilirrubinas totales en 1.39 con un patrón mixto, a expensa de la directa en 0.64 e indirecta en 0.75. Asociado a esto, pues se puede evidenciar una elevación de la fosfatasa alcalina y la GGT en 461 y 787, correlacionando esto con un patrón colestásico. Debido a esto se decide hacer un ultrasonido hepático y de vías biliares, evidenciando una vesícula biliar de 110 por 41 por 60 milímetros con múltiples imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior con una pared de 7 milímetros y un colédoco de 12 milímetros, correspondiendo con una sospecha de coledocolitiasis. Debido a esto, pues se decide ingresar a la paciente a encamamiento. Se lleva a realizar un ERCP donde evidencian un cálculo único en el tercio medio del colédoco de 20 milímetros no extraíble, por lo que colocan un stent de plástico French 8. En esta imagen pues se puede observar a nivel del tercio medio del colédoco el efecto del llenado que ocasiona el cálculo. Posterior a eso, pues la paciente se decide ingresar para sala de operaciones para realizar una colestectomía videolaparoscópica más colocación de tubo de Kerr y un drenaje de Jackson-Pratt. Ella es ingresada a sala de operaciones, se realiza 4 incisiones a través de los puertos subcostal, subxifoideo y 2 del lado derecho en la línea axilar media y anterior. Se coloca en la posición francesa y se encuentra unos hallazgos de una vesícula biliar de paredes edematizadas, intrahepáticas con un cístico de 5 milímetros con múltiples cálculos en su interior, un colédoco dilatado en 1.5 centímetros con un cálculo único de 2 centímetros. En el siguiente video, pues podemos observar cómo se canula el cístico con una sonda de alimentación número 8. Se pasa solución salina para dilatar el colédoco. Posterior se hace una instrumentación de la vía biliar con un Fogarty y una pinza de Randall, obteniendo así la extracción del cálculo, que se puede observar que es de 2 centímetros de diámetro. Posterior a esto, pues se procede a realizar un colangiograma transoperatorio donde se evidencia adecuado paso de medio de contraste a través de la vía biliar hacia el duodeno sin defectos de llenado. La paciente posterior a esto pues cursa con una adecuada evolución, es egresada con el tubo de Kerr y posterior 6 semanas después en consulta externa se realiza un colangiograma a través del tubo de Kerr, como se puede ver en la imagen, donde hay un adecuado paso del medio de contraste hacia la vía biliar, hacia el duodeno, sin defectos de llenado, por lo que se decide omitir el tubo de Kerr. Por lo tanto, pues podemos concluir de este caso que la coledocolitiasis de gran tamaño es una entidad difícil de manejar debido a que presenta una alta tasa de fracaso de resolución endoscópica y que la cirugía laparoscópica pues es un tratamiento bastante confiable de realizar, ¿verdad? Ya que presenta mejores beneficios en cuanto a la reducción de la estancia intrahospitalaria y a la disminución de la morbilidad en comparación a la cirugía convencional. Este es el caso que les traía el día de hoy. Muchas gracias. Pasamos al módulo de preguntas y respuestas y una de las preguntas es para el doctor Efraín Margos en relación al procedimiento de Whipple. ¿Qué técnica de reconstrucción prefieren?
técnica clásica, preservadora de píloro o algún otro tipo de procedimiento. Doctor, buenas tardes. Para contestar a su pregunta, no sé si me logran escuchar en este momento. Doctor, buenas tardes. No sé si mi audio está funcionando. La siguiente pregunta viene de México y preguntan al doctor Manuel Chacón en relación al trauma duodenal. ¿Qué tipo de esponja utilizaron y cada cuánto realizan los recambios o es lo aconsejado para realizarlos? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Buenas tardes. Doctor Iscayao, ya me funciona el audio, perdone que No estuvo sé muy si me difícil la escucha, doctor. conexión. Para contestar a la pregunta que realizaban sobre el tipo de reconstrucción y si había preservación de píloro o no, pues la experiencia que hemos tenido nosotros en el centro de zona 9, que es el Hospital General de Enfermedades, ha sido siempre la gastrectomía total sin preservación pilórica, debido a que hemos tenido una menor tasa de fugas en esta reconstrucción. Igualmente las anastomosis del resto, la hepatoyeyunoanastomosis y la pancreatoyeyunoanastomosis, se han hecho únicamente término terminal. De esa forma, dejando dos drenajes igualmente, uno dirigido del lado derecho y uno del lado izquierdo, que nos ha contribuido bastante en el aspecto de las fístulas, debido a que la alta complejidad del procedimiento y el alto valor y porcentaje de complicaciones de fístulas, sí es necesario el uso de drenajes. Entonces, sí hemos visto el beneficio en los pacientes de dejar dos drenajes. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Manuel Chacón, en relación al caso de trauma duodenal, preguntan de México qué tipo de esponja utilizaron y cada cuánto realizan los recambios o es lo aconsejado. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos. Pues la esponja que se utilizó es una esponja de poliuretano, que es la esponja negra que nosotros conocemos. Los recambios se utilizaban cada cuatro días. Está escrito entre 3 a 4 días el recambio, pero nosotros lo realizábamos cada 4 días, que es lo que se encontró y es lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta para la doctora Alejandra Monroy y nos preguntan desde El Salvador, ¿por qué coleocostomía y no cierre definitivo de la vía biliar? Buenas tardes. Pues en este caso se decidió dejar el tubo de Kerr debido al tamaño del cálculo que presentaba la paciente, ya que era un cálculo bastante grande, mayor de 2 centímetros. Entonces se consideró que era un mejor tratamiento dejarle el tubo de Kerr para que tuviera un mejor drenaje, que no estuviera con hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Y que posteriormente pues se le pudiera realizar el colangiograma TransCare para estar 100% seguros de que no fuera a haber algún otro cálculo que pasara por la vía biliar. Para el doctor Roberto Margos, del caso hilio biliar, ¿al cuánto tiempo de resolver el hilio biliar recomiendan tratar la fístula o podemos dejarla así? Bueno, generalmente hay dos tendencias que se puede hacer en un segundo tiempo quirúrgico. Cuando recomiendan hacerlo en un segundo tiempo quirúrgico, lo que sugieren es que se haga más o menos, si se quiere intervenir de forma temprana, en los primeros 7 días posteriores al primer procedimiento.
o posteriormente dejarlo de 4 a 6 semanas secundario al primer procedimiento quirúrgico. Para el doctor Manuel Chacón preguntan, cirugía de control de daños en primera instancia y pensar en cirugía definitiva o second look en este tipo de casos y no someter a algo más complejo al paciente. Sí, eso es algo que se discutió posterior ¿cómo se llama? Al procedimiento realizado, ¿verdad? Realmente, pues creo que fue muy arriesgado hacer todo el procedimiento en un solo tiempo quirúrgico inicial. Posteriormente, como retroalimentación, pues pensábamos que el paciente se hubiera beneficiado un poco más de una cirugía de control de daños como tal, ¿verdad? Pues eso sí nos queda de experiencia y tal vez de refuerzo positivo, pero afortunadamente el paciente evolucionó bastante bien, incluso le hemos dado seguimiento y ahí llegó este año bastante bien, con muy buena evolución. Para la doctora Alejandra Monroy nos preguntan desde España, ¿por qué no litotripsia para esos cálculos de 2 centímetros y someterlos a un procedimiento mucho más complejo? En este caso, pues sí, la paciente se ingresó a encamamiento previamente para realizar un ERCP, ¿verdad? Se intentó vía endoscópica realizar la litotripsia, sin embargo, fue fallida. Por eso fue que posteriormente se programó para sala de operaciones para hacer la exploración de la vía biliar, ya que previamente pues el procedimiento había sido fallido en cuanto a la litotripsia. Doctor Roberto Margos, en relación al hilio biliar, ¿en qué casos considera intervenir la fístula cuando se está resolviendo el hilio biliar? Bueno, considero que es prudente que cuando se resuelva un tipo de fístula, generalmente eso se va a resolver siempre con una hepatoyeyuno anastomosis. Sin embargo, el paciente debe ser un paciente que esté estable transoperatoriamente en primer lugar. Y segundo lugar, creo que debe de tener y contarse con el recurso humano necesario. En nuestro caso no lo pudimos resolver en el mismo tiempo quirúrgico debido a que únicamente estaban los residentes de cirugía y había un especialista de cirugía general. Sin embargo, no se cuenta con la suficiente experiencia quirúrgica para realizar una hepatoyeyuno anastomosis durante un turno. Sin embargo, sí se puede realizar cumpliendo esos 2 criterios, que el paciente esté estable transoperatoriamente y que se cuente con el recurso humano. Pregunta para la doctora Alejandra. Y en caso de existir un cálculo en el bacinete, ¿la CEPRE continúa siendo el mejor tratamiento definitivo o se optaría por cirugía abierta? Pues cuando se ha encontrado un cálculo en el bacinete, pues sí, usualmente pues relacionamos los laboratorios, ¿verdad? Si el paciente es candidato para hacer un CEPRE, pues se manda el paciente y de hecho no se logra solucionar por este medio, pues ya se opta por la cirugía abierta, ya que esta pues presenta mayor complicaciones para los pacientes, el dolor postoperatorio, mayor estancia hospitalaria. Entonces idealmente pues siempre intentamos hacerle el CEPRE previo al procedimiento abierto. Obviamente si la paciente pues se encuentra estable, si no tiene colecistitis aguda, ¿verdad? Si no, en esos casos sí se realiza el procedimiento abierto de una vez. Agradecemos a nuestros participantes y asimismo a todas las personas que están conectadas y están enviando los respectivos saludos y seguimos en línea.
En Casa Médica, transformar vidas a través de la salud es nuestro propósito. Para lograrlo, trabajamos con integridad, compromiso y pasión para proporcionar las mejores soluciones en equipos y productos médicos para el cuidado del paciente. Nuestra promesa de marca está basada en 3 pilares. Innovación. Junto con nuestros aliados, estamos en constante búsqueda de nuevas tecnologías que faciliten y mejoren el cuidado y resultados clínicos del paciente. Asesoría. Nuestros asesores y técnicos están certificados para brindarle asesoría personalizada a nuestros clientes. Servicio. El bienestar de los pacientes es lo más importante. Por ello, estamos siempre al servicio de nuestros clientes para cumplir juntos con nuestra labor de transformar vidas a través de la salud. Gracias a la confianza que nuestros clientes nos han dado por más de 55 años, seguimos contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los guatemaltecos. Casa Médica, salud y calidad de vida.